Muy buenas tardes a todos por estar conectados en esta reunión. Vamos a tener una charla muy interesante y que tiene una relevancia cada vez más importante en estos momentos. Antes de comenzar estas recomendaciones, colocar preferiblemente el video y el audio en mute. Las preguntas que a ustedes les vaya surgiendo, recomendarlas irla colocando en el chat general y esta la vamos a revisar al final de la presentación. Y igual, al final, leemos las preguntas y dejamos un espacio para las preguntas que todavía tengan algunos de ustedes pendientes con la persona que nos va a acompañar el día de hoy. La charla es sobre personas felices, organizaciones sostenibles. Hoy en día coge una importancia el conseguir que los empleados estén conectados, enganchados con la organización, con su cultura y que puedan desarrollar su máxima capacidad. En el día de hoy, entonces, tenemos como agenda darle esta bienvenida a todos ustedes. Vamos a comentarles la invitación que tenemos para Andicom este año a nivel regional. Luego Humberto Rueda nos va a acompañar con la charla y al final las preguntas. Como sabe, Andicom este año es virtual. Va a ser el septiembre 2 y 3. Tenemos una invitación especial para toda la comunidad de los CIOs que con la alianza que tenemos con Sintel pueden inscribirse sin ningún costo para participar estos 2 días que va a haber una serie de charlas muy interesantes y de mucha actualidad. Esta invitación se extiende no solamente a los CIOs de Colombia, sino Ecuador, Perú, Chile. Entonces, en el chat en este momento están colocando este enlace. En este enlace ustedes pueden hacer el clic y hacer la inscripción para poder participar de esta charla. También está la invitación a los presidentes de las compañías, que sería bueno que ustedes hagan que su presidente se inscriba y de todos esos 2 días probablemente encuentre algunas charlas de mucho interés para él y él pueda tener la oportunidad de participar. Bueno, sin más, entonces voy a presentarle a Humberto. Humberto Rueda es socio fundador de Bion, es conferencista y facilitador de programas de formación sobre felicidad y espiritualidad en la organización, egresado de los programas MBA y PDD del INALDE en Bogotá, del posgrado de alta gerencia de la Universidad de los Andes en Colombia, ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana y del diplomado Elevarte de la Universidad de la Nueva Humanidad. Además, realiza estudios en la magia del amor, el método Sigma, la transposición cibernética, ciencia cósmica y Reiki. Su experiencia corporativa por más de 30 años fue en el sector de tecnología, en compañías nacionales y multinacionales tales como IBM, Microsoft y Anixter, y en cargo de dirección general y dirección comercial. Humberto, entonces, bienvenido. Puedes comenzar tu presentación. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy contento de estar acá. Y bueno, el propósito de esta charla, para entrar de una vez en materia, es compartirles por qué es importante para la sostenibilidad de la organización que las personas estén felices, estén conectadas emocionalmente con su trabajo. Y si eso es así, entonces, ¿cómo hacer para sembrar felicidad al interior de la organización? De eso es lo que vamos a hablar en la charla del día de hoy. Y quiero comenzar con una contextualización de qué está pasando hoy en día en este entorno, digamos, laboral. El año pasado, el
en la revista el diario de la República, perdón, publicó un estudio de Hayes de Colombia, en el caso de Colombia en particular, donde decía 8 de cada 10 personas están buscando trabajo en ese año. O sea, me parece alarmante que el 80% de las personas están buscando cambiar de empresa. De hecho, cuando uno lo mira a nivel más, una visión más internacional, en Estados Unidos, un tercio de las personas ha cambiado en los últimos 3 años totalmente de trabajo, lo cual dice que en el lapso de 3 años ya una empresa prácticamente es totalmente diferente a lo que era hacía 3 años, y la mayor razón es que no ven futuro en las organizaciones. Por otro lado, la mayoría de las personas, 73%, dicen no creen en los valores de la organización. Y en general se ve una clara necesidad de sentido y significado en lo que se hace, y en especial en este momento en el cual estamos viviendo esta nueva normalidad, esto se ve aún más palpable y aún más evidente e importante. Y esto es también porque nosotros no estamos viviendo una era de cambio, sino realmente un cambio de era donde lo importante hoy en día, se centra alrededor de las personas. Y no lo digo únicamente porque las personas son el centro de las organizaciones, sino porque hoy en día el consumo está asociado al ser humano como tal, a la experiencia, al deseo de sentir emociones, eh, digamos, diferentes, nuevas, satisfactorias, etcétera. Entonces, todo es alrededor de las personas, y más aún en este momento en el cual estamos viviendo una situación, digamos, de crisis que nos va llevando a esa nueva normalidad. Y quiero contarles una historia interesante que me sirve para ir direccionando la conversación, y es la historia de la aviación. Y es que cuando estaban tratando de hacer volar un avión, había un grupo de personas que pensaba que el avión no volaba porque le hacía falta motor, más fuerza, más potencia, y resulta que motor, más fuerza, más potencia era más peso y menos que volaba el avión, hasta que los hermanos Wright descubrieron que lo que hacía volar el avión, lo que le daba sostenibilidad al avión, no era el motor, sino la aerodinámica como tal. Digamos, si lo tomamos esta historia, un símil a la organización, verás que en las organizaciones tenemos una estructura, tenemos procedimientos, políticas, estrategias, etcétera, y creemos que eso es lo que hace que la organización sea sostenible. Y realmente lo que hace que la organización sea sostenible somos las personas, y específicamente las capacidades humanas que cada uno de nosotros tenemos. Y más aún en un momento de crisis, donde cuando entramos en una crisis, todo las políticas, las estrategias ya no sirven para nada, porque hay una nueva normalidad, hay una nueva forma de hacer las cosas, de tal manera que todo ese motor, en mucha parte de ese motor hay que echarlo a la basura, al menos temporalmente, y dependemos realmente de lo que las personas puedan hacer para sacar provecho de la situación, para adaptarse y ajustarse a la situación, mostrando esa capacidad que tenemos las personas. Pero mientras reconocemos esto, también estamos viendo que solo el 15% de las personas en las organizaciones dicen estar satisfechas con su trabajo. O sea, estar felices con su trabajo significa que el 85% de la gente no está muy contenta con su trabajo. Y si lo combinamos con un estudio que fue publicado el año pasado, que dice que, por otro lado, la gente que no está feliz en su trabajo tampoco llega a sentir una sensación de plenitud en su vida en general, lo cual habla de que el tema de sentirse feliz en el trabajo no es algo que solamente impacta en el trabajo, impacta en la vida en general, impacta en la sociedad. Podríamos decir que el 85% de las personas en el mundo no se sienten muy a gusto con sus vidas, y eso habla de una sociedad, de una humanidad un poquito, digamos, como en crisis, un poquito enferma. Y en estos momentos de crisis aún se exacerba esa sensación. Lo interesante del estudio, y que me parece positivo, es el lado positivo, optimista, es que la mayoría de las personas que dicen no estar a gusto en su trabajo piensan que es posible sentirse a gusto en el trabajo actual. Creen que debe haber alguna forma, y de hecho creen que la responsabilidad debe estar principalmente en ellos, pero no saben cómo. ¿Por qué considero que esto es una noticia positiva? Primero, porque eso muestra que la gente preferiría estar donde está y no estar saltando de un lado para otro. Segundo, la gente dice, yo creo que yo tengo la responsabilidad de sentirme bien. Y el no saber cómo es el mensaje de quiero saber cómo. O sea, estoy sediento de saber cómo porque me quiero sentir realmente bien. Y eso es positivo porque significa que hay una esponja dispuesta a absorber ese cómo
para poder lograr sentirse bien en su trabajo. Por otro lado, también hemos visto que las organizaciones, cuando la gente está conectada emocionalmente con lo que hace, disfruta lo que hace, tiene, digamos, ciertos indicadores, los KPIs del negocio, como la productividad, como la capacidad de innovar, la rotación, la salud, los accidentes laborales, el resultado comercial, es muchísimo, muchísimo más alto, lo cual nos sorprende. O sea, imagínate una persona gozándose lo que hace, evidentemente es mucho más creativa, mucho más productiva, y la gente que vende lo que ama tiene mucho mejores resultados, es evidente. Ahora, cuando pensamos en lo importante que es tener la gente emocionalmente conectada con lo que hace, disfrutando lo que hace, estudios recientes, esto es un estudio de este mismo año a raíz de la situación de crisis que estamos viviendo, y muestra que las empresas con personas que están emocionalmente conectadas, personas más felices con su trabajo, son muchísimo más productivas en sus KPIs del negocio que las que no. Pero en momentos de crisis como la que estamos viviendo en este momento, aún más importante. Entonces, esto, digamos que hace aún más relevante la importancia de ver de qué manera logramos que las personas se conecten emocionalmente con su trabajo. No solamente en el momento normal, sino fíjate que ahora en la crisis aún más crítico, aún más importante. Y eso me lleva a comenzar una conversación, y es un buen clima. O sea, tener un buen clima no es suficiente en una organización, porque el buen clima no garantiza que la gente esté feliz. El buen clima es todo alrededor de las personas, pero eso no garantiza que la persona en sí esté conectada con su trabajo. Por otro lado, si la gente está feliz en lo que hace, conectada con su trabajo, automáticamente crean un buen clima. Es imposible que personas que disfruten su trabajo estén creando un clima desagradable. Es totalmente imposible. Por lo cual es importante apostarle más que a tener un buen clima, sin desconocer que tener un buen clima es importante, un buen ambiente de trabajo, etcétera. Es muy importante no descuidar, ver de qué manera podemos hacer que la gente esté feliz para que puedan crear un buen clima. Entonces, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí viene la propuesta, que es sembrar felicidad. Y de eso se trata la charla de hoy. Sembrar felicidad es una metáfora que nos invita a cómo implementar esto de tener personas felices dentro de la organización. Para sembrar algo se necesitan dos cosas para que florezca una planta, ¿no? Por un lado, un terreno fértil, y por otro lado, saludable. El terreno fértil se refiere a la organización y las semillas saludables se refieren a las personas. Ambas cosas son fundamentales. Si tú, por ejemplo, siembras una semilla saludable en un terreno árido, no va a pasar nada, no va a florecer nada. Si tú siembras en un terreno súper fértil una semilla que está enferma, tampoco va a pasar nada, tampoco va a brotar la planta. Se necesitan ambas cosas. Entonces, voy a contarte cuáles son esos pasos para poder tener un terreno fértil y semillas saludables. Y el terreno fértil, en efecto, como te decía, se refiere a la organización, a la empresa. Y ahí lo primero es la organización. Digamos que, ¿qué es la organización? Pues son las personas, y es en general la cultura que reúne todos esos comportamientos, valores, etcétera. Y es importante para que florezcan las personas y puedan dar su máximo potencial y disfrutar su trabajo, que las organizaciones estén centradas en las personas. Muchas organizaciones dicen con orgullo que son centradas en el cliente, y está muy bien, pero la invitación es a ir más allá aún, no solamente al cliente, sino a las personas. Como decía Richard Branson, cuida a tus personas, que tus personas cuidarán de tus clientes. Y esa es una frase muy antigua, pero que tal vez no hemos logrado interpretar hoy en día. Fíjate que desde mi perspectiva, el propósito genérico de cualquier organización es ser el vehículo para que la gente desarrolle su máximo potencial, su plenitud interior a través del servicio a los demás. Fíjate que aquí lo que dice es, si yo me centro en la persona, yo procuraré que la gente logre encontrar aquí en esta empresa el espacio para desarrollarse y para crecer y para conectarse emocionalmente y sentirse pleno. Y eso no se va a hacer pasándola chévere y jugando, se va a hacer sirviendo a los clientes a través del servicio, conectando con el propósito de la organización. Ese es el primer elemento. Y para eso quiero mostrarte un cuadro que compara un poquito cómo sería la visión de una organización tradicional
con una organización del siglo XXI que es un terreno fértil para que florezcan las personas y muestren verdaderamente su máximo potencial. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿Cómo es el mecanismo de regulación en una organización tradicional? Mando, jerarquía y control. En una organización actual fértil para que las personas desarrollen su máximo potencial es confiar en que las personas somos capaces de hacer nuestra tarea, y es lo que se llama autonomía responsable. El carácter de regulación en una empresa tradicional es hasta acá puedes hacer, estas son tus máximas delegaciones. En las nuevas organizaciones que quieren que la gente realmente exprese su máximo potencial, las capacidades y fortalezas naturales que cada uno tiene, es el piso, es yo espero de ti mínimo esto, pero de ahí para arriba, como dice la frase, el cielo es el límite, da y aporta tu máximo potencial. En la emocionalidad base en una organización tradicional es el miedo. Si no haces eso, te echo, te despido. Es el mayor miedo que sentimos cuando estamos empleados en una organización, a que nos echen. Las nuevas organizaciones no se basan en el miedo, porque el miedo no inspira el máximo potencial. El miedo te hace protegerte, pero no te permite expresar tu máximo potencial. La emocionalidad base de las nuevas organizaciones tiene que ser la confianza. Y te voy a mencionar una cosa que está pasando hoy en día en este momento de crisis, y es la falta de confianza de los líderes en su gente está haciendo que los líderes tengan que estar encima de la gente todo el tiempo, como no se ven porque están trabajando en forma remota, tienen que estar encima llamándolo permanentemente, haciendo una sobrecarga para el líder y una sobrecarga para la gente que no aporta ningún valor y antes por el contrario resta productividad. Hoy en día las personas en un estudio que estaba revisando el día de ayer están trabajando en promedio 1 hora más que antes. Y eso es en promedio, significa que algunas personas estarán trabajando menos, otras lo mismo, pero muchas están trabajando muchísimo más que 1 hora. Y no está impactando la productividad, está restando la productividad y de hecho afectando incluso la salud de las personas. El perfil de la autoridad de la empresa tradicional es el jefe que manda, que impone. La gente hoy en día lo que necesita, y en especial en este momento de crisis, son guías, gente que los apoye, que los ayude. La motivación en la empresa tradicional es te pago más dinero para que te quedes aquí y para que entres a esta organización como forma de atraerte. Pero hoy en día las nuevas organizaciones que reconocen el potencial de la gente es el propósito, un propósito que inspire, que la gente se sienta orgullosa de ser parte de esa organización por el impacto que están generando a nivel social. El propósito es valiosísimo, de hecho es el mayor impulsor de la productividad de las personas y del bienestar de las personas. Importante saber cuál es el propósito, que tú incluso como líder lo tengas claro en tu organización, el propósito de tu empresa, el tuyo como líder, y puedas inspirar a tu gente y engancharlos con un propósito inspirador que los motive, que los entusiasme. Cuando uno tiene un propósito claro que inspira, pasa por encima de las dificultades porque el propósito es el que te mueve a pasar y que te mueve a crear nuevas formas de pasar por encima de las dificultades y salir adelante. El foco de las organizaciones tradicionales es competir, 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 ganar la competencia. Las nuevas organizaciones han pensado lo siguiente: competir es supremamente desgastante, consume muchísima energía y no agrega valor social para nada. De hecho, la competencia, yo digo que es la guerra de la modernidad, la guerra moderna es entre empresas, no es con balas, es compitiendo. En vez de estar desgastándote en competir, las nuevas organizaciones se enfocan en mirar qué quiere el cliente para ser cada vez más competente, para poderlo servir mejor, ofrecerle mejores experiencias, y cuando los clientes se sienten mejor servidos, con mejores experiencias, se quedan contigo y los que están afuera, que no te conocen, ven lo que estás haciendo y vienen hacia ti. Es una forma incluso de crecer mejor, más rápido y de forma más saludable y sostenible. No te desgastes en la competencia, enfócate en ver la forma como puedes ser más competente y eso motiva. Competir te hace a veces, digamos que, irte del propósito, como que desplazarte del propósito y perder el rumbo. Ser más competente te conecta con el propósito y te inspira. Y mira la acción ante el error, castigar. Imagínate hoy en día transitando todo por terrenos absolutamente desconocidos, porque estamos entrando todos en una nueva normalidad que nunca antes vivimos. El error es absolutamente normal. Necesitamos
estimular a que la gente actúe, haga, aporte, innove, a pesar de que se equivoque, y no castiguemos el error, porque si castigamos el error, estamos dando un mensaje contradictorio. Quiero innovación, pero si innovas y te equivocas, te echo o te castigo. Es absolutamente contradictorio y bloquea la posibilidad de que las personas realmente den su máximo potencial. Entonces, digamos que este es como la reflexión de revisa si tú en tu organización estás creando un entorno tipo de empresa del siglo XXI o si tienes un entorno tipo de empresa tradicional. Si tienes un entorno de empresa tradicional, no solamente no es saludable para que la gente exprese su máximo potencial, no es saludable para que las personas se sientan bien a gusto y seguros en este momento de crisis que estamos viviendo. Ahora, resuelto el tema de tener un terreno fértil, una organización tipo siglo XXI, centrada en las personas, en los valores, en el propósito, es importante también asegurar que las semillas sean saludables. La mayoría de nosotros hemos sido formados desde niños en mucho énfasis en las competencias duras, en el conocimiento, en las técnicas, etcétera. Y muy poco, de hecho, no solamente no nos formaron, sino que muchas veces hasta nos bloquearon la expresión de nuestra fortaleza interior. Eso nunca se vio, era una cosa como que no había espacio para eso y a veces en las organizaciones tampoco hay. Pero realmente si queremos que las personas sean como semillas saludables, necesitamos recuperar la información de ADN original que tenemos los seres humanos. Por eso necesitamos hacer un proceso de transformación de las personas que inicia desde el interior de las personas. Y para eso está el concepto que yo he desarrollado en Appion, que es el concepto de las competencias, de Envión, perdón, las competencias internas, que habla de la esencia que tenemos las personas, nuestra esencia interior, nuestras fortalezas internas, que son las que cuando las encendemos, porque la mayoría de nosotros, como te acabo de decir, las tenemos como switches apagados, cuando las encendemos, comenzamos a expresar nuestro máximo potencial y comenzamos a ver comportamientos como personas que expresan liderazgo de un momento a otro, que expresan una actitud de servicio total, una disposición a trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Ahí tú puedes ver cómo la flecha muestra qué es lo fundamental, la esencia cuál es, nuestras competencias internas. Cuando las tenemos encendidas, comenzamos a expresar nuestro comportamiento como el liderazgo, la disposición a colaborar, etcétera, y somos capaces incluso de potenciar el conocimiento y las habilidades técnicas. Y esas competencias están asociadas a las tres principales inteligencias. Las competencias internas están asociadas a un concepto que se llama la inteligencia espiritual, que alguien acuñó hace 20 años, a comienzos del siglo, y que está enfocado con el descubrir el sentido, el propósito, lo que realmente nos mueve, nos inspira y nos motiva. Las competencias blandas están enfocadas más a la inteligencia emocional y a manejar las relaciones, y las competencias duras a resolver problemas, que es asociado con la inteligencia intelectual. Te muestro muy rápidamente, no voy a entrar a hablar de ellas, solo para que veas que esas competencias internas tienen nombre. Yo los llamo los 12 ingredientes de la inteligencia espiritual. Tienen nombre, hay unas que son principales, primordiales, como la conciencia y el aprendizaje, y existen otras 10 competencias, unas que te ayudan como a deshacerte de las cosas que te frenan, tanto en tu trabajo como en tu vida personal, y otras que están enfocadas a moverte hacia la acción, como a meter el acelerador a fondo. Una, a quitar el freno de mano, y la otra a meter el acelerador a fondo. Es importante reconocer que tú y tu gente, todos tenemos esas capacidades internas, y es importante comenzar a relacionarnos desde esa dimensión interna, desde esa dimensión humana. Y piensa esto, yo estoy seguro que a ti te gustaría que a ti tu jefe, si eres el presidente de la junta directiva, si eres un vicepresidente, el presidente, te tratara desde esa dimensión más humana. ¿Te gustaría, de pronto crees que eso crearía unos lazos mucho más fuertes que solamente conectarnos con los lazos de la tarea y de la función? Pues de la misma manera, la invitación es a que tú de igual forma trates a tu gente desde esa dimensión más humana que crea unos lazos poderosísimos. Eh, Fíjate que uno de los retos que también viven las organizaciones hoy en día es que la gente joven, los millennials, se van rapidísimo de las empresas, y entonces eso ha creado una fama de los millennials que dice los millennials son personas inestables, emocionalmente inestables, no se comprometen con nada, etc. Yo te quiero ofrecer una perspectiva diferente. Yo opino que los millennials son
muy valiosos, tienen un compromiso con ese equilibrio ecológico, por ejemplo, pero ellos tienen varias cosas interesantes y valiosas. Primero, los millennials están retando a la organización tradicional y están impulsando a que de alguna manera comience a florecer la organización tipo siglo XXI. ¿Y por qué? Porque los millennials tienen algo que a mí me encanta, que nosotros los que no somos millennials no tuvimos. Y es, los millennials no comprometen su felicidad por nada. Si no la pasan rico en su trabajo, se van. Ellos quieren pasarla bien, pasarla rico. Pero ¿qué le falta a los millennials que también nos falta a nosotros? Y es reconocer que no es el lugar de trabajo el que nos hace felices. Nosotros somos los que tenemos esa capacidad. Cuando encendemos esas competencias internas, activamos nuestra capacidad de conectarnos con nuestro propósito, descubrir que somos capaces de vivir nuestro propósito de vida en este trabajo, en esta función, en cualquier función, en cualquier empresa. Es bien interesante cuando logramos despertar y darnos cuenta de eso. ¿Qué pasa con los millennials? Que cuando ellos se van de una empresa para otra, se van con ellos mismos y sus propias creencias y limitaciones. Entonces, lo que necesitamos hacer con los millennials para apoyarlos a que ellos encuentren satisfacción en la empresa donde están en este momento y no anden saltando, que tampoco les alegra al final de cuentas a ellos, es ayudarlos a reconocer esas competencias internas, esas capacidades interiores, para que descubran su capacidad de conectarse emocionalmente con su trabajo, con su propósito en esta empresa, en cualquier empresa y en cualquier cargo. De esa manera, no solamente vamos a ayudar a tener más estabilidad con nuestros jóvenes, que son muy poderosos, tienen muchísimo potencial, mucha capacidad creadora, son digitales, que lo necesitamos en este momento de transformación digital, sino que también vamos a impactar en su bienestar, o sea, esa función social que tenemos que tener las organizaciones. Ahora, dicho esto, ¿cuál debería ser entonces el rol de un líder en esta empresa del siglo XXI? Y en especial en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Primero, entender el liderazgo como una acción de servicio, de amor verdaderamente a los demás. Fíjate que un líder no es mejor líder que otro porque tenga más formación, más estatus, más rango. Un líder es mejor líder que otro por su capacidad de servir a su gente, de apoyarlos y servir con amor. De alguna manera, servir y amar es lo mismo, realmente. Entonces, entender el liderazgo como una vocación. O sea, si eres líder, entiende que esto es una vocación de servicio. No te sirven a ti. Si estás pensando así, estás en el lado equivocado. Tú sirves a tu gente y sírvelos con amor y que eso te genere eh, satisfacción y placer. Si lo haces a la fuerza, probablemente hay algo que necesitas revisar y comprender para que te conectes emocionalmente también con tu rol como líder. Pero no hace falta, no basta solamente con liderar y servir a los equipos, sino ayudar a la construcción de una nueva cultura. Necesitamos migrar de la cultura tradicional a esa cultura siglo XXI, centrada en la gente, en esas competencias internas, que son esas cualidades que tenemos los seres humanos potentísimas. Desde ahí nace todo, desde ahí brota todo. Y además, apoyado en los valores y en ese propósito organizacional inspirador. Todas las organizaciones existen por algo, porque son útiles y porque prestan un servicio, pero a veces se nos olvida cuál es ese propósito inspirador de la organización. Normalmente el fundador lo tiene claro, pero el tiempo va pasando, la empresa va creciendo y se va diluyendo y se olvida a veces cuál es ese propósito. Importante que tú lo comprendas, que tú te conectes con él y puedas conectar a la gente también. Y liderar los procesos de transformación de las personas. Pero ¿sabes qué? Lidera con tu ejemplo. O sea, tú eres el primero que tienes que reconocer tu necesidad de transformarte, tu necesidad de recuperar tu ADN, tu esencia original, tus verdaderas fortalezas, tu potencia, que está en despertar esas competencias internas que todas las personas tenemos, pero que algunos de nosotros se nos apagaron o nunca nos las encendieron cuando éramos pequeños. Ahora, a nivel de la situación actual que estamos viviendo, la crisis actual que estamos viviendo, ¿cuál es el papel tuyo como líder en relación con tu gente? Es muy importante porque es ya un rol muy particular en esta situación de crisis que estamos viviendo. La primer tema es, necesitas estar disponible para tu gente.
En una crisis la gente busca a sus líderes, a sus jefes, y los busca no para que los regañen y les digan qué hacer y les sobrecarguen de trabajo, para que los guíen, para que los apoyen, para que los escuchen. Por eso es necesario crear espacios para escuchar. Es importante permitirle a tu gente que te exprese sus preocupaciones, sus miedos, qué los angustia, la salud de ellos, de su familia. Algunos han seguramente perdido seres queridos y es importante acompañarlos en ese momento, pero también el miedo a perder el trabajo, a no saber qué va a pasar. Es importante escuchar y al escuchar comprenderás también qué necesita tu gente para poderlos apoyar. Como lo dije hace un rato, es importante que seas capaz de tolerar el error, porque estamos recorriendo caminos desconocidos, pero que los apoyes. ¿Y qué significa apoyar? Apoyar es, venga y veamos qué aprendemos de esta situación. Esta situación es nueva, cometimos un error, ¿qué podemos aprender? ¿Cómo podemos capitalizar este error que cometimos? Porque con este nuevo aprendizaje incluso podrían surgir nuevas oportunidades para el negocio. Entonces, tolerarlo y apoyar. Invítalos a que hagan, así se equivoquen, pero invítalos a que hagan. Es mejor hacer que no hacer nada, quedarse de brazos cruzados. Es muy importante que conectes en este momento más que nunca a tu gente con el propósito inspirador de tu organización. Acuérdate, cuando estamos conectados con ese propósito inspirador, hacemos milagros, pasamos por encima de las dificultades, somos creativos, porque acuérdate, conectarse con el propósito es como estar, como dice la frase, enamorarse del problema del cliente y enfocarse en cómo satisfacerlo, en cómo dar valor y cómo generar un impacto social. Y te aseguro que a todos nos gusta sentir que estamos generando un impacto social. Es muy importante en este momento conectar a la gente con el propósito inspirador. Pero también te voy a decir una cosa. Tú tienes una carga de responsabilidad muy grande y emocional muy grande, de hecho por triple factor, porque está tu propia carga emocional de la crisis que estamos viviendo, la carga emocional de tu gente y la carga de tener que afrontar una nueva normalidad con nuevas estrategias de negocio. Son tres presiones, tres cosas que te presionan, que ya son suficientes. Por lo cual, lo otro que te digo es, tú como líder, apoya a tu gente, pero no te hagas cargo de los problemas de tu gente. Ellos tienen que resolverlos. Tú tienes que resolver tus propios problemas personales. Ellos también tienen que hacerse cargo, son capaces. De hecho, tratar tú de resolvérselos es como decirles a ellos inútiles que no son capaces. Necesitas permitir que ellos resuelvan sus problemas, respetar las experiencias individuales, no te hagas cargo, no te eches el mico al hombro, no te corresponde. Es papel de cada uno de nosotros que somos capaces y maduros de hacernos cargo de nuestra realidad. Apóyalos, mas no te hagas cargo de eso. Y por último, comunicar siempre desde el empoderamiento, siempre desde una actitud positiva y nunca de víctima, nunca de la actitud hombre, esta cosa nos enredó la vida, qué embarrada, qué artera, sino de la actitud de el empoderamiento de lo que sí podemos hacernos a cargo. Y para eso te quiero invitar a que explores estas 5 preguntas poderosas que además te invito, uno, a que te las respondas tú. O sea, tú solo en la soledad por allá, tú te las respondas y vas a ver cómo eso tiene un impacto tan poderoso en ti. Por eso las considero poderosas esas preguntas. Pero también te invito que en esas reuniones que tienes con tu equipo, tengas un espacio para responderte con tu equipo, como comunidad. Respóndete esas preguntas poderosas. Quiero recorrerlas rápidamente para mostrarte, incluso quiero invitarte a que mientras yo la voy recorriendo, trata de irte la respondiendo para que te des cuenta cómo se te va subiendo el ánimo y cómo te vas sintiendo diferente, mucho más entusiasta y positivo. La primera pregunta es, bueno, estamos en una situación de crisis difícil, complicada, se nos pueden haber caído los negocios a cero en algunos casos o muy, muy bajos, en fin. Pues la primera pregunta es, ¿qué puedo aprender? ¿Qué podemos como equipo también aprender de esta situación? Hay muchas cosas que podemos aprender de esta situación. Cuando tú te haces la pregunta de qué puedo aprender, vas a encontrar la respuesta. Si no te las haces, tal vez no la encontrarás. Por eso es tan poderosa. Haz la pregunta y date el tiempo de descubrir la respuesta. Lo interesante cuando haces la pregunta es que comienzas a encontrar la respuesta y te das cuenta que, wow, tiene una cantidad de cosas que puedes aprender y eso ya te pone en modo ganancia, en modo aprovechamiento. Ya comienzas a verle la cara amable a la crisis, a la situación.
La segunda pregunta es, ¿a quién puedo ayudar en este momento? Tú tienes unas fortalezas particulares como persona. Tú como área tienes unas fortalezas particulares. Tú como organización tienes unas fortalezas particulares que otros pueden estar necesitando en este momento. Entonces, hacerse la pregunta, ¿quién puede estar necesitando eso en lo que yo soy muy bueno realmente? Y que al conectar la oferta con la demanda, por decirlo de alguna manera, suceden varias cosas. Primero, comienzo a darle sentido de servicio y de utilidad a la crisis que estamos viviendo a través de servir y resolver problemas para otros. Pero ojo, al identificar a quién puedes ayudar, también identificas que pueden surgir nuevas oportunidades de negocio, lo cual es muy poderoso. Entonces, fíjate que ya no solamente podemos aprender, sino que podemos ayudar gente, le da como sentido a nuestra existencia en este momento de crisis, pero también podemos estar generando nuevas oportunidades de negocio. De ahí viene la tercera pregunta, es ¿qué oportunidades se pueden estar abriendo? Algunas pueden ser oportunidades de negocio al responderte a quién puedo ayudar, pero otras pueden ser otro tipo de oportunidades de incluso reducir costos. Muchas organizaciones se dieron cuenta que no necesitan oficinas y dicen, ¿sabes qué? Ahorita las entregamos y después también porque ya nos dimos cuenta que no las necesitamos. Una oportunidad extraordinaria para ser más eficientes y ojalá trasladar parte de esa eficiencia en beneficio para los clientes también, lo cual hará que más clientes quieran venir a tu organización. La cuarta pregunta, ¿qué puedes ganar de esta situación? Ganar a nivel interior, pero ganar también a nivel exterior. Y como equipo, ¿qué podemos ganar? Fíjate que ahí hay dos frases interesantes que dice, en río revuelto, ganancia de pescadores. Y eso es lo que pasa en la crisis. Pero también hay otra frase que dice que mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Así que en la crisis tiene que haber siempre opciones de ganar. Acuérdate, si haces la pregunta, encontrarás la respuesta. Si no la haces, no las encontrarás. Por eso es tan poderosa estas preguntas. Y luego, cuando tú unes todas las cuatro anteriores, viene la pregunta reina, es, ¿qué sí podemos hacer entonces con todo esto? Porque hay cosas que no puedes hacer. Y esas, déjalas ahí de lado, reconoce que no las puedes hacer y déjalas de ahí, no te desgastes más con eso, porque si no la puedes hacer, ¿para qué ponerle atención a eso? No te desgastes con eso. Enfócate en lo que sí puedes hacer. Fíjate que cuando tú te haces esas 5 preguntas poderosas, tú comienzas no solamente a relacionarte con la crisis desde una perspectiva de mayor entusiasmo, de mayor empoderamiento, sino que comienzas a moverte a la acción, o sea, a aprovechar la oportunidad que se abre en el momento de la situación y de la crisis que estamos viviendo. Y cuando tú respondes con tu equipo esas preguntas poderosas, tú y tu equipo comienzan a recuperar la confianza en sí mismos y ya comienzas a darte cuenta que el sentirte con confianza no depende de que los rusos descubran o no una vacuna, de que la alcaldesa o el presidente tomen X o Y medida. Sentirte con confianza ante la vida, ante tu negocio, ante las circunstancias, depende de ti y de tu capacidad de activando tus competencias internas, que es tu poder verdaderamente interior, y haciéndote preguntas como estas 5 preguntas poderosas, vas a darte cuenta que tienes todo el poder para salir adelante en medio de la situación, salir en tablas en algunos casos, lo cual sería bueno, pero también ganar muchísimo en otros casos también. Y dicho eso, quiero dejarte con, con estas frases finales que, que me parecen inspiradoras y que te las quiero dejar también para tu reflexión. Lo primero es, lo invisible hace posible lo visible. ¿Qué es lo invisible? Lo invisible son tus capacidades interiores y las capacidades interiores de tu gente. Lo visible son los comportamientos, son los resultados que las personas pueden tener. Como en esta imagen donde hay un árbol hermoso que es así de hermoso porque tiene unas raíces fuertes que lo amarran al piso, le permiten crecer a ese nivel de tamaño, pero además se encarga de tomar todos los nutrientes y repartirlos, es como repartir el amor a través de sus raíces principales y del tronco del árbol y todas sus ramas hasta la última célula, la última hoja, llevar ese alimento. Eso se puede porque hay una cosa que no vemos que son las raíces, son invisibles y no por eso son menos importantes, son muy importantes y de hecho son las que hacen que ese árbol que tú ves ahí se pueda ver.
Así somos los seres humanos también. Tenemos unas capacidades interiores que nos permiten expresar nuestro máximo potencial. Y es importante reconocerlo y es importante alimentar y nutrir esas capacidades interiores que son esas competencias internas para que se puedan expresar en comportamientos y resultados, que es lo que finalmente vemos y nos gusta. La siguiente frase, la transformación digital, que en este momento además se ha venido acelerando en el momento de la crisis, ha sido extraordinario porque ha acelerado todo este proceso, nos libera de lo que no somos y nos permite ser lo que verdaderamente somos. Cuando yo veo esas noticias que dicen que se espera que en 10 años el tanto por ciento de los trabajos que hoy se hacen van a ser realizados por robots, yo digo, aleluya, extraordinario. ¿Por qué? Porque muchos de esos trabajos son trabajos que hoy hacemos como realmente más bien máquinas humanas. No están permitiendo expresar nuestra humanidad, nuestra esencia, nuestro máximo potencial. Por eso la transformación digital nos va a ir liberando de todo eso que no somos y nos va a abrir los espacios para expresar lo que somos. Por eso hoy en día dicen para la nueva realidad, para la transformación digital y la nueva normalidad se necesitan seres humanos con esas capacidades humanas a flor de piel. Y es lo importante de activar esas competencias internas que todos tenemos. Y la última frase, y esta es más fuerte aún en la situación que estamos viviendo de crisis. Ya no es importante lo que sabes. Ahora lo que es importante es lo que eres. Ahora es importante, digamos que en tiempos de transformación digital es importante porque la tecnología está asumiendo muchos de los trabajos que están basados en el conocimiento. Y lo que va a hacer los seres humanos es lo que están basados en el ser humano como tal, en la esencia humana y la gestión de esas emociones para ofrecer y vivir experiencias extraordinarias. Pero en esta situación de crisis, más aún que es cierta esta frase, porque lo que sabíamos está atado a la vieja normalidad y lo que necesitamos hacer está atado a una nueva normalidad. Y cuando tú te apoyas en tu esencia, en lo que tú eres y tus capacidades internas, te adaptarás mucho mejor a esta nueva normalidad para sobrevivir y sacar provecho y sacar ganancia. Por eso es mucho más importante hoy en día lo que eres que lo que sabes. Y dicho eso, termino con la presentación que quería compartir. Les comparto mis datos de contacto. Está la página web de bion.co. En la página web hay una sección de el B-Blog, donde están artículos y videos sobre temas todos relacionados con este tipo de aspectos. Te invito también a seguir Bion en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, donde ahí podrás ver también esa información. Y dicho eso, termino y quedo totalmente abierto y disponible para atender inquietudes, preguntas o incluso si quieren compartir experiencias que podrían ser también muy enriquecedoras para todas las personas que están participando en esta sesión. Muchas gracias, Humberto. La presentación excelente e incluso hiciste recordar, he estado en varias charlas donde las grandes consultoras recomiendan hoy en día para las compañías que están buscando recursos que en este periodo, aunque uno no crea, hay contrataciones que se están haciendo y recomiendan que no solo se busque al personal por el conocimiento, porque el conocimiento se aprende. Se recomienda que hoy en día se fijen mucho en la capacidad de liderazgo que las personas tengan, que se fijen mucho en la capacidad de transformación que las personas tengan y la capacidad de movilización horizontal. Hoy en día los roles, inclusive muchos roles en las compañías, están cambiando. Entonces se necesita esa capacidad de la persona de poder cambiar, de poder transformarse, de moverse horizontalmente a través de la organización y no tanto en el conocimiento. Si además de estas tres cosas y esas habilidades blandas e interiores que tú comentas, tiene conocimiento, ideal, perfecto. Pero hoy en día la recomendación es no lo busque tanto por el conocimiento, búscalo por todo lo que hemos hablado y el conocimiento se aprende. Y en estos momentos en que estamos viviendo, eso está tomando mucha fuerza. Entonces, si alguien tiene alguna inquietud que quiera hacérsela a
Humberto. Aquí hay una pregunta en el chat. Dice así, de John Rodríguez. Excelente presentación. ¿Cómo ven los temas de inclusión y diversidad como uno de los ejes post-pandemia, en especial por la cantidad de población vulnerable creciente? Bien, fíjate que yo mencioné hace un rato que cuando encendemos y activamos las competencias internas, lo que estamos haciendo es activando el verdadero potencial que cada uno de nosotros tiene. Pero cada uno de nosotros tiene un potencial muy particular, o sea, no todos somos buenos para todos. Y desde la perspectiva del concepto de inclusión, al menos como yo personalmente lo veo, es, digamos que buscar ese balance al sumar las capacidades, las fortalezas de cada una de las personas. Fortalezas en actitud, como decía Eduardo hace un rato, o sea, hoy en día es más valioso la actitud que el conocimiento, porque además el conocimiento se vuelve obsoleto, caduca, pero la actitud cada vez crece más. Por un lado. Por otro lado, desde la perspectiva de diversidad en cuanto a, por ejemplo, la diversidad de género, es bien interesante porque es la forma de sumar fortalezas. Y voy a utilizar un ejemplo del el tema de buscar la equidad entre hombres y mujeres, por ejemplo. Y en ese caso, fíjate que de naturaleza, por, no sé, formación biológica, creación biológica, los hombres y las mujeres tenemos características diferentes, pero súper complementarias y que hacen muy útil cuando se combinan para hacer una organización mucho más sostenible y fuerte. Para ponerte un ejemplo, los hombres, digamos, la energía masculina, para hablar más que de hombres, voy a hablar de energías masculinas. La energía masculina es enfocada al resultado, la energía femenina es más enfocada al proceso. Y ambas cosas son fundamentales porque sin proceso no hay resultado. Entonces, digamos que lo que yo veo es asegurar, primero, enfocarse en las fortalezas de las personas y digamos que sacar las fortalezas de las personas poniéndola en el lugar correcto dentro de la organización. Es muy frustrante cuando a ti te ponen a hacer una tarea para la cual tú no eres fuerte. De hecho, es una debilidad tuya. Pues por supuesto, la evaluación tuya va a ser pésima y tu posibilidad de crecer en la organización nula. Pero si a ti te ponen a hacer en lo que tú eres fuerte, la organización gana, tú creces, todos crecemos. Y si logramos también ese concepto de diversidad, buscando sumar tanto fortalezas como cualidades de energías masculinas y femeninas, hablando del tema de equidad de género, por ejemplo, lo que vamos a tener es una organización potentísima con ese equilibrio y esa suma de fuerzas. Cuando tú pones a una persona a hacer una tarea para la cual no es buena, tú no sumas, tú restas. Le restas valor a la organización y le restas valor a la persona, pierden todos. Entonces, bueno, no sé si eso respondió a la pregunta. Gracias, Humberto. Aquí hay otra pregunta de Silvia Dioses en Perú que nos dice, hablaste sobre los millennials. ¿No crees que el entorno también influye? Es decir, un millennial que viene o vive en una zona vulnerable tendrá otra forma de ser, de pensar y actuar muy diferente a otro que vive en una situación más cómoda. Absolutamente cierto. Y fíjate que, aunque dicen que los millennials nacieron en X época, más que todo está asociado con la experiencia que los millennials han tenido porque nacieron siendo digitales. Pero personas que no nacieron siendo digitales, pues no podríamos considerarlos millennials porque no tienen esa forma mental. Y evidentemente el entorno influye. Sin embargo, dicho eso, lo interesante cuando activamos nuestras competencias internas es que nos volvemos de alguna manera eh, más inmunes, no voy a decir totalmente, pero más inmunes al entorno, donde nosotros comenzamos a darnos cuenta que, como dice el dicho, el marinero no controla para dónde van los vientos, pero él sí puede controlar con sus velas cómo moverlas para ir aún así a la dirección que él quiere. Y eso es lo que logramos cuando activamos esas competencias internas, es empoderarnos, hacernos cargo, darnos cuenta que siempre el que está a cargo soy yo. La vida me puede poner circunstancias diversas y retadoras, pero siempre soy yo el que tiene la posibilidad de moverse y sacar el mayor provecho de esa situación y utilizando las fortalezas que cada uno tiene. Entonces, ¿el entorno influye? Sí,
Pero la idea es que cuando tú desarrollas esas competencias internas, te vuelves cada vez más inmune al entorno. Si tú logras trabajar con tu equipo de trabajo más en esas fortalezas internas, tú vas a tener un equipo más inmune a las variaciones de las circunstancias que se puedan presentar y un equipo que siempre está pensando en lo que sí se puede hacer, aportando cada uno sus fortalezas particulares. Gracias, Humberto. Aquí tenemos otra pregunta de nuestro amigo Jaime Uribe, que dice, el nuevo normal supone una nueva cultura. ¿Cómo acelerar la adopción de esta nueva cultura en las organizaciones y en particular en aquellas que tienen un número importante de empleados con muchas áreas? Sí, bueno, yo voy a responder la respuesta ideal, ¿no? Y la respuesta ideal es, en esta nueva normalidad y en general, cuando uno quiere hacer un proceso de transformación al interior de la organización, es importante que arranque por la cabeza. Y la cabeza es el primero que tiene que decir, yo quiero transformarme como persona y porque quiero liderar una nueva organización. Y la nueva organización necesita una persona absolutamente diferente a la que hoy soy. Y comenzar a dar el ejemplo y luego coger a su equipo de vicepresidente y decir, muchachos, todos nosotros vamos a ser un grupo absolutamente diferente, personas diferentes, e iniciar ese proceso de transformación para activar esas competencias internas. Y a medida que eso va sucediendo, vamos irradiando, irradiando, irradiando al resto de la organización. De tal manera que es la forma ideal de generar esa transformación. Ahora, si no lo podemos hacer de esa manera, bueno, y yo soy consciente como líder de mi área, pues lo puedo hacer ese mismo proceso de alguna manera, pero hacerlo con mi área. O sea, primero me tengo que encargar de hacerme cargo yo de mi propia transformación interior. Para tener una nueva organización se necesitan nuevas personas y eso implica transformarnos. Por eso una lámina decía, la transformación comienza desde el interior. Y lo otro es el ejemplo. O sea, yo como líder arranco ese proceso y comienzo a comportarme absolutamente diferente y la gente comienza a notar mi comportamiento diferente y comienza a seguirme, como a vibrar, como que se enfasan las personas con esa nueva cultura. Un cambio de cultura no ocurre de la noche a la mañana. Sin embargo, una situación como la que estamos viviendo de crisis es propicia para iniciar un cambio de cultura, sobre todo si es un cambio de cultura que va a enfatizar al ser humano y sus cualidades internas, porque todas las personas estamos sensibles y abiertos y dispuestos a ese tipo de transformación. Diferente a cuando nos piden cambio el trabajo, vamos a un nuevo ERP, aquí vamos a transformar, pero en una dirección y en una dimensión que todos los seres humanos pedimos a gritos. Si tú haces una encuesta, toda la gente quiere ser tratada como seres humanos y quieren, digamos, que el trabajo se enfoque más desde la dimensión humana que desde la dimensión de la tarea. Al final vamos a servir clientes, al final vamos a recibir la compensación y al final vamos a hacer dinero. Y entre mejor sirvamos, más dinero vamos a hacer. O sea que el resultado va a venir. Lo que hay que cambiar es el enfoque y la dirección cómo se hacen las cosas. No del dinero, hacia qué hacemos para tener dinero, sino en cómo servimos y que luego viene el dinero y vendrá mucho más seguramente. Gracias, Humberto. Y no, de acuerdo, yo creo que esta época que estamos viviendo ha despertado la sensibilidad en todos nosotros, la sensibilidad hacia la familia, la sensibilidad hacia los amigos, los compañeros de trabajo. Entonces, hoy estamos sintiendo esa necesidad de compartir, de añorar esos momentos que antes eran normales y no le damos el valor. Hoy en día estamos dando mucho valor y yo creo que este es un buen momento, como dices tú, para generar o completar esa transformación de cultura que las organizaciones están necesitando. Y aprovecho este momento para invitarlos. Vamos a tener una plenaria el 10 de septiembre, donde vamos a tocar este tema de cómo hacer que los empleados adopten la cultura de la empresa en este momento cuando los empleados están en forma remota o cuando uno está ingresando nuevamente como nuevo empleado a una empresa. Antes las inducciones eran, digamos, pasaba por ir a las empresas, conocer la compañía, conocer los laboratorios. Hoy en día pues no lo podemos hacer. Hay un reto importante ahí en el tema
de hacer la inducción de la persona, de cómo apropiarse de la cultura, etcétera. Todos esos temas los vamos a tocar en una plenaria interesante el 10 de septiembre. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta. Hay una puede pregunta abrir su de Alberto, micrófono. creo, de Alberto Gross. Vamos a Alberto Grossi, que dice aquí, tocas un enfoque muy interesante del liderazgo y de la transformación digital desde la óptica del humano. En estos momentos donde la desmotivación de los colaboradores hace parte de los retos a gestionar, ¿cómo hacer para que las organizaciones valoren lo humano y espiritual por encima de las cifras y los resultados? Bien, esa pregunta es excelente porque fíjate que voy a utilizar el ejemplo del árbol que hablábamos ahorita, ¿no? A todos nos gustan los frutos. Imagínate en un árbol de manzana, a todos nos gustan las manzanas y queremos tener manzanas y lo que nos gusta son las manzanas. Eh, pero, pero fíjate que el orden ¿cuál es? Primero siembro la semilla, luego comienza a brotar las primeras raíces, luego va creciendo el árbol y luego dan los frutos. Así que si yo quiero los frutos, tengo que cuidar y nutrir el árbol. Y se nutre a través de sus raíces, donde él capta los nutrientes. Digamos que tener esa claridad y sensibilizar a la organización, a los líderes, a cada uno, nosotros todos somos líderes. Acuérdate que lo primero que hay que liderar es cada uno a sí mismo. Es lo primero que hay que liderar. Esa es la primera parte, pero luego liderar hacia arriba y sensibilizar a la organización de lo importante que es esto. Y lo otro es conectar a las personas con el propósito de la organización. Cuando la gente se conecta con el propósito inspirador de la organización, la gente comienza a actuar de manera diferente porque el propósito, como lo dice, inspirador, inspira y nos mueve a la acción. A nadie le interesa y le inspira ni lo motiva a trasnocharse cuando el propósito es lograr el forecast y cumplir con el presupuesto que nos habíamos planteado para el trimestre. Eso no motiva a nadie, la verdad. Es una cosa que presiona, que desgasta y desmotiva. Lo que motiva es el impacto que estamos generando digamos, de transformación a través de los clientes, el impacto social. Cuando nos conectamos con ese propósito inspirador, eso sí nos motiva a trabajar horas extras si es necesario, porque nos gusta ver el beneficio de lo que hacemos y nos gusta sentirnos realmente valiosos. Y el reconocer el propósito es una de las cosas que sucede cuando tú activas tus capacidades internas, las famosas competencias internas. Una de las cosas que está dentro de esa competencia interna es la conciencia, y la conciencia tiene un componente que es el propósito organizacional, el propósito mío, personal, y cómo conecto ambas cosas, incluso con el propósito de la función particular que yo desempeño. Entonces, digamos que el propósito es un elemento fundamental en estos momentos de crisis. Por eso yo le mostré que uno de los roles del líder en este momento de crisis es conectar a la gente con el propósito inspirador. Pero importante que tú primero estés conectado. Yo como líder fui gerente general de compañías y muchas veces no tenía claro cuál era el propósito inspirador, con lo cual yo no sabía para qué estaba haciendo lo que hacía. Yo me sentía engañando a la gente porque yo tenía que inspirar, pero yo mismo no estaba inspirado. Entonces es muy importante tenerlo claro, poderlo, digamos, difundir, enganchar a la gente con ese propósito inspirador. Eso conecta muchísimo. Pero también que la gente sienta que está siendo atendida, reconocida desde su dimensión humana. Eso conecta a la gente con la organización. Nos gusta sentirnos reconocidos humanos y no vistos como máquinas humanas, que es como yo creo hemos sido muchos de nosotros. Yo creo que fui así. Yo en algún momento llamé que esto era la industrialización del ser humano, pero hoy en día la nueva normalidad y la crisis nos está permitiendo reconocer, abriendo un espacio extraordinario, una oportunidad increíble que hay hoy en día para transformar la organización desde el humano. Gracias, Humberto. Antes de seguir una pregunta del chat, Javier Hidalgo, entiendo que tiene una pregunta. Sí, gracias. Excelente la presentación y creo que el enfoque que expones va muy bien y alineado. Y voy con una pregunta que hicieron en cuanto al tema de la cultura. Sin embargo, siento y creo que tú puedes ahí comentar. O sea, en las organizaciones normalmente se gestionan ya temas de influencers, temas de cultura transversal. Sin embargo, obviamente, si bien se dice que hoy en el tema de agilismo hay que saber aprender y hacer las cosas rápidas y si fallas rápido y aprender de ese error, las personas aún tienen miedo.
y siempre están por el status quo regresando a ver a su jefatura para preguntar si está bien lo que el área vecina la está haciendo. Entonces, y hay en el concepto de millennials, obviamente, digamos, por quedar bien con su línea de supervisión, no toman el papel que es el tema de trabajo en células de trabajo como tal, tomar la responsabilidad brevemente y eso te quita el agilismo que tú lo quieres tener. ¿Cómo crees tú que se debe trabajar para eliminar el status quo? ¿Cómo se hace para desaprender de una manera más eficiente? Porque obviamente al tener una organización con mucha gente adentro, el cambio no es tan fácil y rápido. ¿Qué crees tú que debería ser para que ese status quo y ese miedo que las personas tienen pueda desaparecer y llegar a lo que tú expones en tu presentación? Gracias, Javier, por la pregunta. Pues nuevamente va lo mismo, ¿no? O sea, esto, en mi opinión, tiene que nacer desde arriba, o sea, de un grupo de líderes que no tienen miedo a perder ese status quo, o sea, que su foco es servir verdaderamente, agregar valor y crecer ellos como personas y ayudar a que la organización crezca. En algún momento yo, por ejemplo, cuando estaba gerente general de una compañía, yo siempre dije, mi foco es hacerme innecesario. Y si eso me abre oportunidades en otro lugar, magnífico para mí. O sea, gano yo, gana la organización también. Y si algún momento dado me echan, bueno, en otro lado me necesitarán. O sea, fíjate que cuando uno trabaja al interior esas competencias internas y sobre todo la competencia de la conciencia, una de las cosas que la gente comienza a desarrollar es la habilidad de perder el miedo, porque el mayor miedo que hay una organización es a que nos echen de la organización, a quedarnos sin trabajo y no tener dinero. Pero eso es una sensación que nace de tu creencia de que tú no eres capaz de servir en otra organización y de que tú no eres bueno y que tal vez no reconoces que hay 4, 5, 10, 100 organizaciones haciendo cola porque quieren que tú te vayas para allá. Entonces, yo siempre he dicho que las empresas hacen cola para contratar a la buena gente, a la gente buena. Entonces, mientras estés dando tu 100%, no te importa lo que pase. O sea, si algún día te echan, no pasa nada. O sea, ese es un miedo que es absolutamente infundado. Pero cuando desarrollamos la conciencia, nos damos cuenta de eso. Y cuando tú te conectas con el propósito y vives intensamente, eh, lo disfrutas y no te inspira el miedo, te inspira es la pasión por servir, pero eso tiene que irradiarse desde arriba. Por eso insisto en que el líder es el primero que lo tiene que hacer. Ahora, si yo no soy líder, yo soy la persona último eslabón allá abajo en la organización, y yo soy consciente y yo tengo la capacidad de liderar mi propia vida, también lo voy a hacer y también voy a trabajar con gusto y con pasión y dar todo lo mejor de mí sin guardarme nada, porque no le tengo miedo absolutamente a nada. Fíjate que en algún momento yo lideré un proceso de reingeniería organizacional en la empresa en la que yo trabajaba. Yo era el líder del área de ingeniería, pero yo hice el proceso de transformación de toda la empresa y eso me llevó a que eliminé mi cargo. Yo mismo eliminé mi cargo, pero yo creía que era lo correcto. O sea, necesitábamos agilizar la organización enfocada a los procesos. Estaba hablando de una época cuando estaba de moda la reingeniería, comenzando apenas, pero nunca tuve miedo a quedarme sin trabajo. Yo estaba feliz liderando ese proceso de transformación porque veía el impacto que eso podía tener y los clientes estaban felices de ver que estaban recibiendo un mejor servicio, más ágil, etcétera. Entonces, yo creo que el que es consciente tiene que tomar el primer paso. Si tú eres el líder, tómalo tú. Si tú no eres el líder, haz la labor de hacer conciencia con tus jefes. Yo no era el gerente general de esa empresa cuando lideré el proceso de reingeniería, pero lideré un proceso de transformación de toda una organización que no solamente transformó los procesos, sino transformó el layout de la oficina también, porque tenía que adaptarse a eso nuevo. Así que el que es consciente de algo que se tiene que hacer, pues su responsabilidad es venderla al interior de la organización. Siempre será mejor que los líderes bajen el proceso de transformación y guíen a la gente a enfocarse en servir. No te importa si hoy estás en este rol o mañana en otro, eso no importa. Un día, hace un rato les dije, cuando uno tiene claridad del propósito personal, se va a dar cuenta que es posible vivirlo en cualquier cargo, en cualquier rol, en cualquier empresa. Y eso es muy inspirador porque ya no le tienes miedo digamos, a dejar de estar en esta organización. Hay vida después de esta y después de cualquiera, pero también quiero estar en esta. O sea, mientras esta organización me dé el espacio, pues tendrá mi máximo potencial y serviré dando lo mejor de mí.
Gracias, Alberto. Aquí hay otra pregunta, es ¿transformar a todos los empleados es de la misma forma? ¿O así como cada persona es diferente, su transformación debe ser diferente? Cada persona tiene dificultades y situaciones que son muy distintas. Absolutamente. Fíjate que cuando yo dije que un buen clima no garantiza personas felices sí hacen un buen clima. También lo que estaba diciendo tácitamente es, eh, nadie puede hacer feliz a nadie. Primer tema, cada uno tiene que desarrollar esa capacidad. Lo que tú haces como organización cuando creas los espacios para facilitar a que la gente desarrolle sus capacidades internas, tú solo estás siendo un facilitador. Las personas tienen que desarrollar esa capacidad por sí solas. Es la tarea de cada uno, es la responsabilidad absoluta de cada uno. Nadie lo puede hacer por otro. Cada uno está en una circunstancia diferente, es cierto, absolutamente cierto. Pero lo interesante es que cuando todos tenemos todas nuestras competencias internas encendidas, lo que nos habilita es para afrontar las circunstancias particulares de cada uno, dando siempre lo mejor de nosotros, sacando el mayor provecho, capitalizando todos los aprendizajes, como cuando haces esas 5 preguntas poderosas y al final cada uno tiene sus cualidades particulares, cada uno aporta sus fortalezas y las fortalezas de la organización va a ser la suma de las fortalezas de todas las personas. Entonces, esos procesos de transformación siempre van a ser experiencias individuales. Lo que pasa es que como somos un equipo, podemos crear apoyo entre unos y otros cuando reconocemos que estamos caminando un proceso de transformación interior como personas, fortaleciéndonos en cada una de nuestras capacidades. Entonces, digamos que nos apoyamos unos a otros y crean lazos a ese nivel de las competencias internas. O sea, a nivel 1, si fuéramos los niveles de la OSI, a nivel 1, ahí creamos lazos que son fuertes, fortísimos, que no están solo atados a una tarea, están atados al individuo, al ser, a la persona, y nos conectamos como personas. Gracias, Alberto. Voy a hacer aquí una última pregunta del chat para ir cerrando. De Juan Millán. Dice, excelente presentación. A todo lo que comentas, creo que es necesario contar con valores como el interés público, el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la equidad de género, el entorno de cultura, la cooperación y el liderazgo. Claro, mira, los valores humanos, como su nombre lo dice, son humanos, o sea, son innatos en los seres humanos, o sea, están ahí, todos los tenemos. Unos los expresamos más veces, otros los expresamos menos veces, pero todos tenemos los mismos valores. Eso es un primer tema interesante para mencionar. Todos tenemos los valores y en algún momento de la vida lo hemos expresado, significa que los tenemos, pero puede que no lo expresemos con frecuencia. Cuando se trabaja ese activar las competencias internas, por eso insisto tanto, porque esa es la esencia de todos nosotros, comenzamos a expresar esos valores que son humanos, que están ahí, que son naturales en cada uno de nosotros y comenzamos a relacionarnos con los demás con respeto. Comprendemos que cada uno de nosotros tiene sus características particulares. No somos iguales, somos diferentes, pero estamos en un mismo proceso de querer crecer y de aportar cada uno nuestras capacidades y cualidades particulares. Reconocemos que la energía femenina tiene un poder que no la tiene la masculina y viceversa. Entonces comenzamos a armar las piezas para buscar el máximo potencial uniendo lo que cada uno puede sumar. Y siempre estamos en disposición de cooperar porque reconocemos que solo no somos capaces de hacer todo lo que podemos hacer juntos. Y desde esa actitud comenzamos a liderar nuestra propia vida y a liderar al interior de la organización también, independiente de si tengo un rol de jerarquía o no. Gracias, Humberto. Bueno, ya con esto terminamos las preguntas en el chat. Puedo dar espacio, creo que hay un tiempo para una pregunta más en este momento en línea, si alguien quiere desactivar el micrófono y hacer la pregunta para hacer el cierre ya de esta excelente charla que hemos tenido en la tarde de hoy. Bueno,
Para los que han preguntado, algunos que se conectaron un poco tarde, en un par de días, 2, 3 días, esta charla va a estar subida en nuestra página web, de modo que pueden ver la presentación desde el inicio. Ustedes están cordialmente invitados, no solamente esta, sino todas las que hemos venido haciendo. Entonces, 2 invitaciones. El próximo jueves vamos a estar hablando temas alrededor de cómo manejar los proyectos y cómo hacer implementaciones en el área de tecnología, en los ambientes que hoy tenemos. Y la otra invitación para septiembre 10, donde, como les comentaba, vamos a hablar del cambio cultural, de cómo adaptarse, cómo hacer inducción hoy bajo las condiciones que estamos viviendo. Muchas gracias a Humberto por la excelente presentación que nos hizo hoy y muchas gracias a ustedes por haberse conectado y los esperamos en nuestra siguiente reunión. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche.